Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Deiner López, líder de subestaciones en nuestra compañía Transequipos S.A. Y bueno, básicamente el webinar de hoy está muy enfocado pues es a condensadores de baja tensión. La idea básicamente es para que los usuarios, eh, digamos que ya posean bancos de condensadores, puedan verificar si, digamos, lo tienen instalado de una manera pues óptima o correcta. Y para los usuarios que aún no tengan bancos de condensadores, pues digamos que mediante el webinar pues puedan tener un criterio si lo requieren, y si lo requieren pues digamos sepan cuando lo vayan a instalar en qué punto debe ir instalado, tengan una noción del cálculo de este banco de condensadores que requieren, y que lo puedan aplicar pues digamos de la mejor manera para que no entren en de pronto gastos innecesarios en bancos que no requieran o en bancos que de pronto lleguen a tener sobrecompensaciones en el sistema eléctrico de la, de la compañía. Pues básicamente un banco de condensadores es la agrupación de uno o varios condensadores que pueden ser conectados en serie o en paralelo, depende de cómo se requiera, depende de la instalación. Ya eso va acorde a la necesidad del cliente o del sistema eléctrico de cada una de las instalaciones. En los gráficos pues vemos tres tipos de gráficos. El primero es básicamente una instalación donde todos los equipos son resistivos, no hay adelantos ni atrasos de la corriente con respecto a la tensión, no hay ningún tipo de ángulo. En el segundo gráfico es cuando ya tenemos compañías con equipos inductivos como motores. Pues en este caso vamos a tener un adelanto de la corriente con respecto a la tensión, y pues se nos va a formar un ángulo que nos va a perjudicar en últimas para cuestiones de facturación de reactivas. El tercer gráfico es el comportamiento de la corriente en un sistema o en un circuito capacitivo. Pues ahí nos damos cuenta que la corriente se nos atrasa con respecto a la de la tensión. Entonces lo que buscamos con el banco es precisamente compensar lo que está en el segundo gráfico. En sistemas inductivos se nos adelanta la corriente, con capacitivos atrasamos esta corriente. Entonces lo que buscamos es eso, tratar de compensar ese ángulo que se nos forma por, por equipos inductivos. Para los clientes que no tengan bancos de condensadores, la idea es cómo saber si realmente nuestro sistema requiere uno. Básicamente nos damos cuenta es por dos razones. Uno, porque en la factura del cobro de energía pues vemos ahí un cobro por reactiva, eh, o que se haya hecho previo un estudio de calidad de energía donde hayamos encontrado una potencia reactiva considerable. Normalmente, ¿qué nos alarma? Que la potencia reactiva esté superando en un 50% de la activa. Digamos, la norma es muy clara, la resolución CREC 108 del 97 nos dice que el factor de potencia 1 debe estar por encima, igual o por encima de 0.90, ¿sí? Cuyas empresas que no cumplan eh, este punto 90, pues la norma es muy clara y pues exige que se instalen equipos apropiados para poder controlar y poder medir esta energía reactiva. El parágrafo 3 es el que nos indica que la multa, pues donde nos dice que si la potencia reactiva es superada en un 50% de la activa, el suscriptor deberá pagar este exceso como energía reactiva, como energía activa, perdón. Por ejemplo, si en una compañía tenemos un consumo de 100 kilowatts, por ejemplo, y la potencia reactiva la tenemos en 70, 80, este excedente del 50%, que en este caso serían 30 kVAR, pasarán a ser cobrados como kilowatt. Entonces ya no pagará 100 kilowatts,
sino que pagará 130 kilowatts. Entonces, como para tener en cuenta en el momento en que se hagan los análisis de calidad de energía, tener muy presente esta verificación de la reactividad que tenemos en el sistema. Em, Voy a comparar el coseno de phi y el factor de potencia porque en muchas ocasiones tenemos el concepto muy errado. Pensamos que el coseno de phi y el factor de potencia es exactamente el mismo. Resulta que esto sí puede ser el mismo siempre y cuando en el sistema no encontremos o no tengamos ningún tipo de armónicos que nos estén influenciando. Eh, el coseno de phi es simplemente, pues digamos, el ángulo que se nos va a formar entre la potencia activa y aparente, donde tengamos pues la componente Q, que es la componente reactiva en el sistema. El factor de potencia, pues tenemos una componente adicional. Si vemos ahí el triángulo de potencias, en la parte inferior del triángulo, pues tenemos lo que mostramos anteriormente, que sería el coseno de phi, y ya tridimensionalmente, pues esquemáticamente para mostrar de una manera más entendible, vemos una componente D, que esta componente vendría siendo pues el ángulo que nos van a generar los armónicos. ¿Por qué es importante esto? Resulta y pasa que si en una compañía obtenemos, digamos, mediante un análisis de calidad de energía, solamente verificamos el factor de potencia y tenemos, por ejemplo, un factor de potencia de 0.8, queremos llegar a 0.9 o más, eh, podríamos llegar a diseñar un banco de condensadores teniendo en cuenta ese factor de potencia, ¿sí? Lo diseñamos, lo instalamos, ponemos a trabajar el banco de condensadores en el sistema y resulta que al final de cuentas el factor de potencia se sigue manteniendo por debajo de 0.9. ¿Qué pudo llegar a hacer? Pues que calculamos el banco de condensadores teniendo en cuenta el factor de potencia y no el coseno de phi. ¿Sí? Entonces es indispensable cuando cuando vayamos a calcular el banco, pues tener en cuenta que debemos calcularlo es con el coseno de phi, que nos haya arrojado el análisis de calidad de energía y no con el factor de potencia. Pues dado que el factor de potencia incluye los dos temas. Puede que en esa empresa el problema haya sido más de armónicos que de potencia reactiva y hayamos hecho una inversión, una mala inversión en un banco de condensadores que realmente no se requería. Entonces es para tener en cuenta la diferencia entre el factor de potencia y el coseno de phi. Tipos de bancos. La idea también es que el usuario sepa cuál es la mejor opción. Eh, Normalmente, pues digamos, los más usados y los más requeridos son los bancos de condensadores mixtos, pero en muchas instalaciones realmente no se requieren y lo que hacen es una inversión eh, que el sistema realmente pues no requiere. Entonces vamos a ver los tres tipos de bancos. Tenemos bancos de condensadores fijos, automáticos y los mixtos que son los más usados y recomendados. Los bancos de condensadores fijos pues digamos que tienen una ventaja y es que son bancos un poco más pequeños, ¿sí? Con respecto a los demás. Eh, la compensación que va a realizar esos bancos de condensadores fijos pues va a ser muy puntual, muy específica y es basada en los cálculos que tiene el sistema. Puede tener uno o más pasos que van a estar en operación, esos pasos se pueden activar de manera manual. La idea cuál es, pues, que si tenemos ya conocimiento o tenemos en una compañía ciertos bancos de motores que sabemos que van a entrar en operación en ciertos horarios fijos, pues simple y sencillamente activamos los pasos de acuerdo a lo que vaya requiriendo el sistema. Pues la desventaja es que va a tener que constantemente tener un operador pendiente de estar operando el banco de condensadores de acuerdo a lo que el sistema vaya requiriendo. Pues esta activación de pasos debe ser obviamente operada por una persona que tenga conocimiento, que maneje el tema, que
que sepa, digamos, la potencia de cada paso digamos, si depende de los bancos de motores que vayan entrando en el sistema, sepa cuál de esos pasos operar. Los bancos de condensadores automáticos son unos bancos un poco más complejos, em, donde vamos a tener pues un interruptor principal, un barraje de distribución, unas protecciones para cada uno de los pasos y unos contactores pues que nos van a estar activando y desactivando cada uno de ellos. Vamos a parar un segundo. Listo, continuamos. Es que teníamos un usuario con el micrófono encendido y siempre nos genera un poco de interferencia en la conferencia. Entonces, los bancos de condensadores automáticos, pues, eh, realiza la compensación de reactiva, pues, obedeciendo a un monitoreo de los parámetros eléctricos y la activación se hace mediante un relé. El dimensionamiento, pues, obviamente debe ser por personal calificado, donde se haya tenido en cuenta la potencia reactiva total del sistema y donde hayamos calculado los pasos automáticos de acuerdo a la caracterización de cada una de las compañías. Eh, digamos, conociendo los horarios en los que entran ciertos motores que aporten bastante reactiva al sistema. La cantidad de pasos, pues obviamente dependerá de la compensación programada y de las variables que sean monitoreadas en el sistema eléctrico. Cada uno de los pasos, por ejemplo, aquí en la fotografía que tenemos 12 pasos. Cada uno de estos pasos, pues, digamos, es indicado en el frente muerto o en la puerta del gabinete, cuáles están activos y cuáles no. Y como les comentaba, pues, estos pasos se van activando de acuerdo a lo que los parámetros de red me estén arrojando, lo que el controlador esté viendo y mediante pues el controlador vamos activando o desactivando cada uno de los pasos. El banco de condensadores mixto, pues como les comentaba anteriormente, es uno de los bancos más utilizados digamos, en la industria. En la fotografía, por ejemplo, vemos que en la parte izquierda del banco tenemos dos condensadores que son fijos en el sistema y tenemos el resto que son activados automáticamente de acuerdo a lo que el controlador vaya viendo en los parámetros y él vaya decidiendo cuáles deben entrar y salir para mantener un coseno de phi que sea superior a 90, a 0.9. Normalmente un valor óptimo vendría siendo entre 0.95 y 0.97. Y bueno, entonces ya conocimos cuáles eran los tipos de bancos de condensadores que hay en el mercado. Em, Ahora pues digamos, queremos saber cuál de estos bancos son los que yo voy a utilizar. Para ello hay que tener en cuenta ciertas variables, digamos que se adapten a las necesidades de la instalación, porque pues el perfil de carga o de las cargas que están entrando o saliendo en el sistema son propias de cada una de las compañías de acuerdo a sus procesos internos. Entonces las variables que hay que tener en cuenta para la instalación en la planta va a ser el tipo de carga, el tamaño de carga, la continuidad de esta carga, la capacidad de la misma carga, qué métodos de arranque de motor se tienen y pues la manera en que están facturando los servicios públicos. Entonces vamos a ver cada una de ellas pues como para entrar en detalle y que vaya aumentando el criterio de nuestros clientes o de los usuarios para saber si lo que tienen instalado está bien instalado y si no tienen bancos, cuando se vayan a instalar, a contemplar, pues tengan un criterio más fuerte para que puedan decidir y escoger la manera más óptima.
Entonces, en tipo de carga. Por ejemplo, si la instalación tiene motores grandes de 50 caballos o más, por lo general es más económico instalar un condensador por motor y que conmuten juntos. Si entra el motor a trabajar, que entre inmediatamente con su condensador propio para que pues a la red no le empiecen o sea, empecemos a controlar la reactiva de este motor. Si los motores, digamos, si la instalación tiene muchísimos motores pequeños, digamos que estén entre medio caballo a 25, es considerable, pues digamos, si se tienen, por ejemplo, 5 motores de medio caballo, eh, es recomendable agrupar estos motores e instalarle un condensador o condensadores de acuerdo a la reactiva que se haya contemplado o la reactiva que maneje cada uno de los motores y que podamos controlar. Eh, la mejor solución para sistemas con motores grandes y pequeños es usar ambos tipos de instalaciones. Entonces, tener muy en cuenta el tipo de carga, motores grandes o motores pequeños, y considerar, pues, digamos, la instalación de un condensador por el motor. Más a veces no es necesario llegar a contemplar un banco de condensadores cuando, digamos, la reactiva que esté manejando todo el sistema la esté aportando un solo motor. El tamaño de carga, pues las instalaciones con cargas grandes se benefician, digamos, combinando la instalación de condensadores en motores individuales, agrupando varios motores pequeños, colocándoles un condensador o varios de acuerdo a lo que la reactiva lo requiera, o hacer la instalación de bancos de condensadores fijos o automáticos en la subestación principal, digamos que abarque todo el sistema. Pero como les comentaba anteriormente, esto depende mucho de la instalación como tal. Si sea un motor el que me esté aportando toda la reactiva, o sean varios motores, o sean toda la instalación como tal la que me está aportando. Entonces, de acuerdo a estos aspectos es que yo voy a decidir qué tipo de condensadores o de qué manera voy a manejar la compensación reactiva. Pequeñas instalaciones pues pueden requerir solamente un condensador. Y lo que les había comentado también, pues si el factor de potencia total del sistema se ve afectada, digamos que esté por debajo del punto 9, pero la persona pueda o los usuarios puedan identificar que lo esté aportando solamente un motor grande, por ejemplo, pues ahí es donde va el criterio de decidir que la mejor opción es no instalar un banco de condensadores general, sino atacar directamente la causa, que sea, digamos, en este caso del ejemplo, el motor grande que nos esté aportando la reactiva en el sistema. Otro aspecto para tener en cuenta es si la carga es constante. Entonces, si la instalación funciona durante todo el día, que sea una instalación 24/7, en la que estemos, digamos, que los motores nos estén trabajando con reactiva, pues la mejor opción van a ser los condensadores fijos. Pues para, digamos, evitar una inversión alta en un banco de condensadores automático, cuando realmente yo sé que mi sistema va a estar todo el tiempo trabajando con los mismos motores 24/7, entonces no va a ser necesario hacer una conmutación, porque ya conocemos el sistema y conocemos el comportamiento. Si por ejemplo la carga está dada por turnos, eh, tenemos bancos de motores que nos están trabajando 12 horas, 5 días a la semana, pues ahí es donde ya vamos a empezar a contemplar que si realmente requerimos un banco de condensadores automáticos, pues que tenga sus unidades de conmutación y que durante los 5 días que está trabajando, pues esté trabajando eh, con ciertos pasos, y el fin de semana, en el que el sistema ya no tenga todos los motores en operación, pues el banco de condensadores automático, el controlador identifique que pues no estamos usando todos los motores, y empecemos a sacar pasos del sistema. ¿Para qué? Para no entrar en sobrecompensación en el sistema. Otro aspecto es la capacidad de carga. Si los
los transformadores o los conductores presentan sobrecarga, o que el cliente pues tenga pensado a futuro aumentar la carga del sistema, pues es recomendable aplicar la corrección a la carga. Como les decía, si tenemos ciertos motores que nos están aportando, es recomendable inicialmente, pues digamos, aplicar esta compensación sobre la causa raíz y no sobre el sistema general, para no entrar digamos, una inversión con una capacidad del banco de condensadores. Luego la empresa, pues digamos, requiera o amplíe su carga nominal, entonces ya vamos a perder la inversión del banco porque nos toca repotenciarlo, y si el gabinete no va para incrementar o colocar más pasos, pues nos va a tocar hacer una inversión mucho más alta. Entonces, digamos, si a momento se tiene pensado hacer una ampliación de la planta, pues inicialmente atacamos los equipos de causa raíz. El otro punto, pues, a tener en cuenta es la ganancia en la facturación, tener en cuenta lo que les comenté, lo que la CREC, pues, digamos, nos está informando sobre las multas que podemos llegar a obtener por esta potencia reactiva. Entonces, pues, tener en cuenta que estar pagando constantemente esta facturación por reactiva, pues, afectará el retorno de la inversión de una compañía, pues, que, que, que no haya tenido en cuenta esos pagos por esa potencia reactiva. Tener en cuenta que un buen sistema de corrección del factor de potencia eh, pagará su inversión en no más de 2 años. Entonces, digamos, las ventajas de tener un banco de condensadores en nuestra compañía, pues va a ser bastante alta. Una vez que la persona o el usuario haya contemplado que sí requiere un banco de condensadores en su compañía, pues la idea es elegir el tipo óptimo de conexión del banco, el tamaño, cantidad de pasos, capacidad, número de condensadores que se requiere. Y pues digamos, lo más importante es que tenga el criterio de saber si lo que requiere es un banco fijo, que es obviamente un banco de menor inversión, un automático, o un banco de condensadores mixto. ¿Qué ventaja vamos a tener al instalar los bancos sobre la carga, sobre la causa raíz? Bueno, pues que vamos a tener un completo control. Los condensadores no van a poder causar problemas sobre la línea donde se conectó. Eh, digamos, por ejemplo, en el día con 50 kVA y en la noche con 4 kVA. ¿A qué voy con esto? Que si tenemos un motor eh, al que le instalamos su propio condensador, cuando el motor, digamos, no esté trabajando, pueden que existan dos situaciones. Uno, que el banco conmute con el motor, si este enciende el condensador, o que el condensador esté activo todo el tiempo. Entonces, si el motor está trabajando, eh, digamos, esté activado el condensador, se apague el motor y el condensador siga activo. Digamos que este aporte, digamos, a la red, pues va a ser un poco menor porque estamos hablando de una sola máquina. Si fuese un banco de condensadores principal, digamos, donde abarque pues todo el sistema, si es fijo, por ejemplo, si se apagan los motores y estos no son operados manualmente, o sea, no se apagan manualmente, ya la sobrecompensación va a ser mucho mayor en el sistema. Entonces, en motores pequeños, o sea, en instalaciones puntuales, pues el control va a ser un poco mayor. No es necesaria la conmutación separada, el motor siempre opera con el condensador. Pues en este caso, como les comentaba, por lo tanto no requiere relés o sistemas automáticos, entonces ahí el ahorro en la inversión de automatización pues va a ser un poco menor. La mejora en el rendimiento del motor va a ser un poco más eficiente. Eh, digamos, la reubicación de motores y condensadores va a ser más fácil, pues se van a poder trasladar si la empresa lo requiere los dos equipos. Eh, la fácil selección del condensador correcto para la carga. Ahorita pues más adelante vamos
a ver la manera en que vamos a calcular el condensador o el banco de condensadores que se requiere de acuerdo al comportamiento del sistema eléctrico. Reducción de las pérdidas en conductores de la carga e incrementa la capacidad del sistema dado que la reactiva que va desde el banco o de condensadores hasta el motor es cercana. ¿Sí? Entonces, como el condensador va a estar muy pegado al motor, pues vamos a tener ese incremento de la capacidad del sistema. ¿Qué ventajas vamos a obtener al instalar ya bancos de condensadores en la subestación? Un banco de condensadores principal que me abarque todo el sistema. Uno, pues que va a tener un menor costo por kVAR. Dos, el factor de potencia total de la planta va a ser mejorada. Pues vamos a reducir todos los cargos por potencia reactiva. Y la conmutación automática asegura la cantidad exacta de compensación reactiva para la corrección del factor de potencia, eliminando así, digamos, excesos de capacitancia y sobretensiones resultantes. Digamos, comparándolo con colocar un condensador sobre un motor en el que el condensador no conmute cuando el motor arranque, sino que este siga trabajando en línea una vez el motor haya sido apagado. Pues ahí vamos a tener un exceso de capacitancia en el sistema y sobretensiones también en el sistema. Entonces digamos que estas son las ventajas, que la conmutación automática sí nos va a asegurar la cantidad real que yo requiero compensar en el sistema. ¿Cuál es la composición básica de un banco de condensadores? Pues digamos ahí en la parte derecha de la presentación tenemos un banco de condensadores, eh, digamos que es lo que más encontramos en el mercado. Entonces lo compone pues nuestro gabinete, con un IP de acuerdo a lo que el lugar lo requiera, salpicadoras de agua o a material particulado todo el tiempo. Entonces de acuerdo al lugar, pues vamos a determinar qué tipo de gabinete. Normalmente se trabajan con gabinetes IP65, que es a prueba de polvo y a salpicadoras de agua. Eh, Tenemos ahí en número 2 el interruptor principal, que es el que nos va, digamos, con el que vamos a trabajar en caso de que se requiera hacer un mantenimiento del banco de condensadores. Simplemente lo accionamos y podemos trabajar aguas abajo de este interruptor principal. Los barrajes de fuerza, pues que son para hacer las respectivas derivaciones de cada uno de los pasos. Eh, Tenemos los interruptores para protección de cada uno de los pasos en caso de que haya un corto en un paso o que uno de los condensadores haya terminado con su tiempo de vida útil o un corto, pues vamos a tener la protección de cada uno de los pasos para que no nos saque todo el banco en general. Tenemos los contactores, pues que son los que nos van a estar sacando o metiendo los pasos de acuerdo a lo que el sistema requiera. Los condensadores, que son los que están en la parte inferior. El barraje de puesta a tierra, el módulo de regulador de reactiva, que es, digamos, es nuestro monitor, el que nos va a estar sensando los parámetros eléctricos, y nos va a determinar si, digamos, en qué momento el factor de potencia se nos ha bajado para ir incluyendo cada uno de los pasos. No hay que meter más pasos, hay que sacar más pasos. Esto lo determina el controlador de acuerdo a lo que él está viendo en el sistema. Tenemos un selector de 3 posiciones si queremos que el banco de condensadores trabaje manual, esté apagado o trabaje de manera automática. Y los pilotos que nos van a indicar cuáles son los pasos que están trabajando. Digamos, en este caso, pues tenemos un banco de condensadores mixto en el que el primer paso es manual, sí es fijo, como se puede ver, pues no tiene el contactor con el que va a estar entrando y saliendo, sino que va a estar todo el tiempo, pues, digamos, trabajando en el sistema. Y los otros pasos sí van conmutando de acuerdo al comportamiento de la carga inductiva que se tenga en la planta. Para tener en cuenta, la instalación eléctrica de los condensadores deben ser con conductores de tipo flexible y en lo posible que sea pues multihilo para que digamos en caso de que los condensadores vayan digamos se vayan a accionar. Ellos normalmente pues encontramos en el mercado unos condensadores que tienen una expansión, o sea que va a haber una expansión
de protección. Entonces, si tenemos los conductores eléctricos rígidos, pues no va a permitir esta expansión y, digamos, vamos a tener lo que va a pasar es que el condensador se va, como coloquialmente lo llamamos, se va a soplar. Sí, lo vamos a ver ya con el estado físico totalmente diferente a su estado inicial, que es totalmente plano por la parte superior e inferior. Entonces es recomendable este tipo de conductores para que cuando se expandan no vayan a tener ningún inconveniente. Bueno, los conductores eléctricos no deben ser soldados a los terminales, pues, para evitar calentamientos y pérdidas de resina en el condensador. Eh, los conductores deben ser conectados mediante tornillo de arandela y hay que tener muy en cuenta la posición. Digamos, en el gráfico superior eh, vemos condensadores de tipo, o sea, de los que se instalan en los bancos de condensadores como tal, o sea, va dentro de su gabinete. No es recomendable instalarlo con las puntas de conexión posicionados hacia la parte inferior. Es posible conectarlos, digamos, horizontalmente, pero la conexión más recomendable es como está en la parte derecha, que tenga los puntos de conexión en la parte superior. En la gráfica abajo pues encontramos unos condensadores que son usados más sobre la carga, no sobre bancos de condensadores, sino digamos instalados ahí cerca del motor, al lado del motor. Estos se pueden posicionar de cualquier manera, sin embargo, se sigue recomendando digamos, las juntas de conexión queden en la parte superior. También encontramos muchas veces en el sistema que están conectando los condensadores unos con otros y el que esté más cercano al, al barraje de distribución es el que lleva la conexión principal. Entonces, pues digamos, la recomendación es hacer la conexión como lo vemos en la gráfica, que no estén interconectados los condensadores, sino que cada uno de ellos vaya hacia la red principal. ¿Por qué? Pues porque, digamos, la corriente puede aumentar y aumentar la temperatura del condensador, haciendo que fallen mucho más, pues, más rápidamente. Capacidad del banco de condensadores. Digamos aquí lo que quiero digamos, de una manera rápida, sencilla y entendible, es que podamos y sepamos calcular el banco de condensadores o el condensador que requerimos eh, en nuestro sistema. Digamos en el ejemplo, pues voy a tomar como base un motor que trabaja un motor de 250 HP. Y pues digamos, la idea es cómo calcular la potencia reactiva que estoy obteniendo en este momento y cómo sería el banco que digamos requerimos para poder compensar esta potencia reactiva. Entonces digamos que el motor que tenemos ahí como ejemplo tiene un factor de potencia de 0.82. Entonces lo que hacemos es despejar el ángulo y obtenemos un ángulo de 34.91. ¿Sí? La potencia aparente inicial, pues básicamente la potencia activa sobre el coseno del ángulo. En este caso, pues ya lo obtuvimos que sería de 34.91. Así obtenemos una potencia aparente de 227.42 kVA. La potencia reactiva inicial, pues sería la potencia aparente por el seno del ángulo. ¿Sí? Ahí obtenemos una potencia reactiva de 130.15 kVAR. ¿De qué manera, digamos, vamos a calcular el banco? Pues tenemos un ángulo inicial, un factor de potencia inicial que es 0.82 y queremos llevarlo a 0.97. Recuerde que la multa va si el factor de potencia está por debajo de 0.9. Podríamos calcularlo solamente sobre 0.9, pero digamos que el factor de potencia óptimo está entre 0.95 y 0.97. ¿La idea cuál es? Hacer una proyección. Estamos en 0.82 y quiero llevarlo a 0.97. Entonces,
Ya tengo una potencia aparente inicial, una potencia reactiva inicial, un ángulo inicial. Vamos a hacer lo mismo, pero es al que queremos llegar. Entonces, como queremos llegar a un factor de potencia de 0.97, tenemos que el ángulo al que vamos a llegar va a pasar de 34 a 14 grados. Entonces, en el triángulo de potencia que tenemos en la parte derecha, pues tenemos una Q1, que sería la Q inicial, que nos la da el ángulo de 34.91, y una Q2, que es a donde queremos llegar con un nuevo ángulo, que sería de 14.07. Entonces la potencia aparente final la vamos a calcular con base en este nuevo ángulo, de 14.07. Entonces pasamos de una potencia aparente de 227 a una potencia aparente de 192 y una potencia reactiva final de 46.74 kVAR, ¿sí? Que es el proyectado que tenemos. Entonces el banco de capacitores es simple y sencillamente la resta de la potencia reactiva que tenemos actualmente en el sistema menos la que queremos, a la que queremos llegar. Entonces tenemos que 130.15 menos 46.74, lo que nos da un valor de 83 kVAR. Este sería el valor del banco de condensadores que vamos a requerir para poder compensar la reactiva que nos está generando este motor. Entonces ya tenemos la potencia de nuestro banco. Ahora, ¿qué tenemos que llegar a hacer? Tenemos que buscar la manera, pues digamos en el mercado, tú no vas a encontrar un condensador de 83.40 kVAR, eh, ni condensadores individuales que tengan esta suma exacta. Pues lo que vamos a hacer es que nos vamos un poquito por encima, digamos en este caso podríamos pensar en un banco de capacitores de 90 kVAR, entonces conseguir por ejemplo 4 condensadores de 20 y uno de 10, y de acuerdo pues a lo que el sistema requiera, digamos que no fuese un motor de 250, sino que fuesen varios motores que me den esta potencia de 250 HP, y entonces pues voy digamos a trabajar 4 condensadores de 20, uno de 10 para que me den 90 kVAR, y la determinación de cuántos pasos fijos y cuántos pasos automáticos pues la voy a dar yo como usuario, por ejemplo, de acuerdo a cómo el sistema me está trabajando. Digamos que de los motores, yo sé que siempre dos van a estar trabajando 24/7, entonces voy eh, el- a calcular el condensador que requiero para esos dos motores, por ejemplo, que me haya dado 20, entonces ya yo sé que en el banco de condensadores uno de los pasos va a ser fijo y los demás pues van a estar conmutando de acuerdo a cada cuánto entren los demás motores. Entonces el criterio es ese. Calculamos el banco de condensadores total y luego de acuerdo al comportamiento, a qué tanto estén trabajando los motores, el horario en que estén trabajando los motores, determino la cantidad de pasos fijos y la cantidad de pasos automáticos. Y ya por último, pues digamos, en el tema del mantenimiento de los bancos de condensadores, pues digamos que es recomendable, según el RETI, digamos para mantenimiento de subestaciones de media tensión, media y baja tensión, es recomendable hacerlo cada 6 meses. Hay clientes que normalmente, pues digamos, dado su programa de mantenimiento, lo hacen anual, pero pues digamos lo que hay que considerar es que el banco es un equipo crítico, digamos, dentro del sistema. Hay que estar revisándolo por, digamos, que los pasos estén funcionando, que los bancos los condensadores se encuentren en buen estado, hacer termografías constantemente, pues para que verificar que no hayan puntos calientes. Y el mantenimiento como tal del banco, pues es hacer el retorqueo de cada uno de los puntos de contacto en protecciones, en barrajes, en, en los contactores y en los puntos de conexión de cada uno de los condensadores como tal. Hacer una inspección visual del estado de cada condensador, de los CTs, de los relés que estén funcionando correctamente. Por qué los CTs? Porque pues digamos si uno de los CTs no está enviando la señal correcta al controlador, pues este puede estar metiendo o sacando pasos erróneamente cuando el sistema realmente no lo requiere. Entonces es importante tener en cuenta la inspección de los relés que estén trabajando correctamente. Em, Cuando se hace el mantenimiento de los bancos, pues verificamos que estén en buen estado. Uno, visualmente, pues que
que los condensadores no estén en mal estado, no estén soplados. Y dos, haciéndole una medición de corriente a cada uno de estos, o sea, medimos corriente y calculamos la capacitancia, o con un capacímetro pues hacemos la medición de capacitancia para verificar que el condensador esté trabajando de la mejor manera. Verificar el factor de potencia en el sistema, entonces es recomendable hacer una inspección minuciosa en el controlador, eh, digamos, esperando que durante la inspección estén entrando y saliendo motores para verificar que el controlador siempre nos mantenga el factor de potencia sobre 0,9. Es posible que, y ha pasado mucho en campo, que se van a verificar el controlador y resulta que el factor de potencia está por debajo de 0,9 y entran a verificar y sí, claro, precisamente un contactor de uno de los pasos, digamos, está en mal estado y no está entrando cuando el controlador lo indique. Entonces es muy importante tener en cuenta la inspección periódica del banco de condensadores y un mantenimiento por lo menos cada 6 meses. Entonces digamos que por ahora pues damos por terminado nuestro webinar. La idea es que los usuarios sepan si los bancos de condensadores que tienen instalados están instalados de la mejor manera, si están trabajando de la mejor manera, si fue calculado de la manera más óptima. Y para los usuarios que no lo tengan, pues digamos que tengan algo, una noción para tener criterio en el momento de que quieran hacer la instalación. Si lo requieran sobre toda la instalación o simple y sencillamente pues requieran atacar directamente uno de los motores que sean los que estén aportando la reactividad total del sistema. Bueno, el primer comentario que encontramos es, la persona dice que no entendió que se debía tener en cuenta el coseno phi en vez del factor de potencia. Si no se supone que son el mismo valor. Entonces, como lo había indicado en el triángulo de potencias, el factor de potencia contempla no solamente el ángulo generado por la reactiva, o sea, pues por motores, por equipos inductivos, sino que el factor de potencia también tiene en cuenta los armónicos. Resulta que los armónicos, las corrientes armónicas circulan por los conductores, esos conductores tienen una tensión, por tanto hay una potencia armónica que está circulando por el sistema. El factor de potencia incluye los dos, me tiene en cuenta reactiva por equipos inductivos y, y, y por armónicos. Entonces, por eso les comentaba que era indispensable, digamos, al momento de usted analizar si requiere un banco de condensadores o no, en el estudio de calidad de energía, revisar el coseno de phi, que es el que, digamos, el indicio directo de las potencias reactivas que me están generando los equipos inductivos. ¿Por qué? Porque el factor de potencia tiene en cuenta los dos. Si yo tengo un sistema en el que, por ejemplo, tengo muchas impresoras láser, una compañía de impresiones láser, eh, puedo obtener un factor de potencia, digamos, bastante bajo. Y resulta que yo lo quiero compensar con un banco de condensadores. No, es que necesito subir el factor de potencia de 0,85, por ejemplo, a 0,95. Necesito subirlo un punto. Listo, instalamos, hacemos el cálculo del banco de condensadores teniendo en cuenta el factor de potencia. Lo instalamos y al momento de la facturación vuelvo a tener el mismo problema. ¿Qué pasó ahí? Que tuvimos en cuenta fue el valor de factor de potencia y no el coseno de phi. Y resulta que el factor de potencia, en este caso de la compañía de impresoras láser, me lo está generando son las corrientes armónicas más no equipos inductivos. Entonces, el coseno de phi y el factor de potencia no son lo mismo. Son lo mismo si solo si no tengo armónicos presentes en el sistema. Entonces es de mucho cuidado estos dos factores. ¿De dónde sale la apreciación de potencia inicial y final? Ok, entonces, como les comentaba, en mi sistema tengo un problema de reactiva,
tengo un factor de potencia en 0.82. Yo lo que voy a hacer es proyectarlo. Lo tengo en 0.82 y lo quiero llevar a 0.97 para no tener problemas de penalización. Entonces lo que hago es calcular el ángulo actual, digamos que es con mi factor de potencia 0.82 y proyectarlo. Entonces, si lo quiero llevar a 0.97, pues voy a obtener un nuevo ángulo que va a ser mucho menor al inicial. En este caso sería de 14.07. Ya teniendo estos dos ángulos, que es el real y el proyectado, pues voy a calcular una potencia aparente inicial y una potencia aparente proyectada. Con esa potencia aparente, pues voy a calcular la potencia reactiva actual y la potencia reactiva proyectada, que en este caso, pues, en el caso del ejemplo sería 46.74. El banco de condensadores que requiero para poder compensar va a ser la resta de los dos. En este caso, pues, nos dio 83.40. Entonces, digamos, ahí el tema es que yo tengo una potencia, un ángulo inicial y voy a proyectar, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? Pues para poder calcular correctamente el banco de condensadores. La recomendación de la conexión del banco también se aplica para media tensión. Sí, claro, claro que sí. Aplica para digamos, varios niveles de tensión. Sino que, digamos, en la industria, pues como la mayoría de compañías trabajan con muchos motores, pues la aplicación más fuerte es en baja tensión, pero claro, en media tensión también es aplicable y los encontramos en subestaciones de media tensión. Tenemos nuestro banco de condensadores, pues precisamente para digamos, tener el sistema eléctrico de la manera más óptima. Los operadores de red penalizan tanto consumo de reactiva inductiva como capacitiva, es decir, cuando se está en sobrecompensación también penalizan. No, realmente pues digamos el operador de red no nos va a multar si trabajamos con digamos que compensemos de manera correcta en el sistema. Cuando se calcula un banco de condensadores, digamos que sea sobredimensionado o que en el sistema pues estemos trabajando con bancos de condensadores fijos, llegó el fin de semana, apagaron los motores y el banco siguió trabajando, va a haber una sobrecompensación. Pero pues digamos esta sobrecompensación no va a ser multada por el operador de red. Solamente cuando la potencia reactiva es por cargas inductivas. De resto no va a ser multada. Por termografía podemos ver alguna anomalía en los bancos de condensadores. Sí, claro que sí. Digamos eh, que el banco de condensadores esté situado en un lugar donde haya mucha vibración o- o que el mantenimiento no se le está haciendo periódicamente. Podemos encontrar puntos calientes en cualquier parte del banco, desde el interruptor principal, barrajes, protecciones de cada uno de los pasos, contactores, hasta en las mismas botellas podemos encontrar puntos calientes. Es recomendable sí o sí hacer una termografía periódica para en el mantenimiento programado hacer este tipo de correcciones o se hace una corrección inmediata. ¿Es posible identificar el problema de armónicos sin el análisis de calidad de energía? Eh, sí, sí es posible, digamos, para los armónicos pues nos traen muchas consecuencias, sobre todo nuestro sistema. Hay algunos problemas que van a ser identificables sin el análisis de calidad, hay otros que van a requerir el análisis de calidad. Por ejemplo, los mismos armónicos nos traen problemas
equipos electrónicos, sobre computadores, sobre algún otro tipo de equipos electrónicos que estén en nuestro sistema, como que nos borren el setup que le tengamos a ciertos dispositivos, que se apaguen solos, que hayan disparos de protecciones por corrientes armónicas, cuando realmente el equipo nunca ha llegado a falla. Entonces son digamos, indicios de que pueden haber problemas de armónicos en el sistema. Sin embargo, es muy recomendable hacer el análisis de calidad de energía porque ahí podremos identificar qué tipo de armónicos son los que nos están influenciando, si son de secuencia cero, de secuencia negativa, de secuencia positiva, qué tipo de armónicos son los que están, digamos, por fuera de lo que la norma nos exige, si es el armónico quinto, el séptimo, el sexto. Entonces de acuerdo al armónico, si es positivo, negativo, cero, pues sabremos qué equipo nos puede estar afectando. Por ejemplo, si los armónicos que más están, digamos, aportando al sistema son de secuencia cero, ya sabremos que las consecuencias van a ser sobre nuestro transformador o sobre los conductores eléctricos. Si son de secuencia positiva y negativa, pues vamos a encontrar ya problemas sobre los equipos rotativos, ya que van a tener un efecto de frenado o de aporte a los motores, y van a hacer pues que digamos las temperaturas puedan incrementarse o que el consumo de corriente vaya a ser un poco mayor. Entonces sí, el estudio de calidad de energía realmente sí se requiere. Así tengamos indicios de armónicos en el sistema, es recomendable hacerlo. Siguiente pregunta. Con respecto a los bancos de condensadores que vienen instalados en los módulos de variadores de velocidad en equipos de media tensión, ¿cómo puedo monitorear estos bancos, ya que vienen totalmente encapsulados en el variador y por termografía no tengo acceso? Hemos tenido problemas con estos variadores, terminan estallados. Bueno, ya eso es un tema un poco más complejo porque pues ya nos toca es entrar en contacto directo con el fabricante para que nos dé el acceso a esos condensadores. Los condensadores no solamente se van a verificar por termografía, recuerde que les comentaba que también hay que hacer mediciones de capacitancia de cada uno de ellos, o mediciones de corriente y calcular la capacitancia pues para verificar que cada una de las botellas se encuentren en perfecto estado, así como la inspección visual que nos va a dar indicio de que el condensador pueda llegar a fallar o no, si vemos conexiones sulfatadas o por la termografía pues vamos a encontrar los puntos calientes. Pero sí es recomendable tratar ese tema ya con fabricante para que nos permita el acceso a los bancos y evitar este tipo de fallas. El condensador cuando, eh, digamos, por vida útil o por malas conexiones o por mal funcionamiento, ellos se van a estallar. Entonces sí es indispensable que podamos tener el acceso a este tipo a los condensadores para hacer las respectivas inspecciones. ¿Con qué fórmula o cómo se relaciona el porcentaje de armónicos con el factor de potencia?
Bueno, digamos que ahí básicamente lo vamos a revisar es con nuestro análisis de calidad de energía. Normalmente todos los analizadores nos dan el valor del factor de potencia y nos dan durante toda la medición y nos dan el valor de coseno de phi. Entonces, digamos, mediante el análisis, pues para calcular el banco de condensadores, eh, debo trabajar con coseno de phi para saber cuál es el aporte real de los equipos inductivos que me están generando esta potencia reactiva. Entonces, normalmente lo trabajamos por el análisis de calidad de energía. En el análisis de calidad, pues también vamos a obtener una potencia armónica. Se puede solicitar durante el analizador, o sea, con el analizador, o se puede calcular de acuerdo al porcentaje de armónicos individuales. Es posible calcularlos. Pero entonces básicamente es mediante el análisis de calidad de energía podemos identificar estos dos aportes por factor de potencia y por coseno de phi. ¿Podría entrar en resonancia un banco de condensadores para un motor de 100 caballos de fuerza frente al banco de condensadores del tablero total? ¿Debo hacer un estudio de calidad de energía a la entrada del tablero principal? Bueno, ya digamos hay que tener en cuenta como tal caracterizar muy bien el sistema eléctrico del cual pues están hablando en la pregunta. Eh, que si entra en resonancia o no es posible, pero pues digamos que hay que tener en cuenta que si tenemos dos bancos de condensadores, la idea es que el que esté aguas abajo del principal pues esté atacando digamos la causa raíz, el motor, los motores que estén trabajando y pues que el principal se apoye en este que está trabajando en carga individual pues para compensar totalmente la reactiva del sistema. Eh, ¿De qué manera puede entrar en resonancia un banco de condensadores? Pues hay una fórmula pues digamos que tiene en cuenta la frecuencia del sistema, potencia cortocircuito y la potencia del banco de condensadores. Digamos para que un condensador aumente la impedancia por resonancia pues digamos que hay una fórmula para llegar a determinar cuál sería el armónico que nos pueda hacer entrar en resonancia del sistema. Entonces, básicamente calcularlo y tenerlo en cuenta para atacar este armónico que no nos lleve a que nuestro sistema o a que nuestro banco entre en resonancia.
Respecto a la pregunta del literal F del artículo 211 del RETI, no tenemos a la mano en este momento el numeral como para ser más específicos con lo que dice y poder dar una solución a la pregunta. Entonces vamos a revisar el tema y por correo electrónico le contestamos a la persona que realizó esta pregunta. En un banco de condensadores, ¿qué temperatura podría ser considerada como un punto caliente? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno es la carga, porque pues digamos uno en tableros puede encontrar, llegar a considerar que la temperatura es alta cuando realmente pues el tema de la temperatura se le atribuye es a la carga como tal. Sin embargo, lo más recomendable es, en caso de que se haga una termografía, trabajar con las comparaciones, o sea, con los deltas de temperatura. Si yo tengo una botella a la que le llegan los tres conductores eléctricos, pues la idea es verificar que el delta entre los tres sea mínima. Si uno de los tres puntos está por encima del otro, pues ya puedo empezar puedo llegar a determinar que tengo un punto caliente. O digamos, si tengo dos pasos de igual potencia, digamos dos botellas de 20 kVAR en pasos diferentes, pues es hacer la comparación de las temperaturas entre las dos botellas, pues que obviamente que las dos estén en operación. Entonces es más como hacer la comparación de temperaturas. Normalmente en los bancos de condensadores encuentra uno temperaturas entre 37 y 42 grados, es lo que normalmente se ve. Si encuentra temperaturas más altas, como les comentaba, puede ser, digamos, que esté dada es por la carga del sistema, por carga del sistema en la que el consumo de corriente sea, o el paso de corriente sea bastante alto y que no sea realmente un punto caliente, sino que sea más tema de carga.